Continuamos con más de los investigadores médicos y con mucha más información que los profesionales quieren compartir en esta oportunidad. Y en el bloque le damos la bienvenida al doctor René Ordóñez, pediatra, quien nos acompaña para resolver muchas dudas que tenemos con respecto al tema del virus en la etapa pediátrica. Doctor, ¿cómo está? Bien, gracias Claudia. Gracias por la invitación a este importante programa y poder compartir con la audiencia esta información que vamos a tener hoy. Hablábamos detrás de cámaras que ha tenido mucho trabajo. Los niños pues con enfermedades respiratorias y con muchos otros tipos de enfermedades han incrementado lamentablemente, ¿verdad? Sí, desde hace 2 meses, desde la apertura a clases presenciales al 100%, hemos tenido un repunte muy alto de infecciones respiratorias, un poco menos de infecciones gastrointestinales, pero especialmente estamos teniendo una gran cantidad de niños escolares enfermos, ¿verdad? Más que niños pequeños escolares. Doctor, pero para los padres de familia, qué complicado es saber qué tienen nuestros niños cuando se enferman y se han enfermado en esta temporada, porque los síntomas son muy similares. ¿Cuáles son esas afecciones respiratorias que más frecuentan los niños? Bueno, ahorita lo que más tenemos son catarros comunes, que posiblemente es causado por un virus que se llama rinovirus, que causa el 80 al 90% de los catarros comunes en niños. De ahí tenemos casos de influenza, hemos tenido algunos casos de coronavirus. De hecho, no solo coronavirus COVID, sino que el coronavirus también es un virus que da infección respiratoria, de las otras variedades de coronavirus que tenemos, otros que se llaman adenovirus. Los síntomas son muy similares, es muy difícil a veces distinguirlos. Por ejemplo, influenza, pues son cuadros bastante de fiebres muy altas, mucho dolor de cuerpo, mucho dolor de garganta, que no es común en un catarro común. En un catarro común pues esperamos un poco de mocos, congestión, tos, pero no que se ponga tan mal el paciente. El adenovirus, por ejemplo, es muy característico que dé conjuntivitis y de gripe. Entonces, más o menos ahí nos vamos guiando nosotros en qué puede ser. Aunque realmente es poco importante a veces saber exactamente qué virus es, excepto por la influenza, que sí podemos tratarla. Hay un tratamiento específico para influenza, ¿verdad? ¿Y en cuántos días se desarrolla un virus desde que ingresa al organismo, doctor? Pueden ser horas, pueden ser de 12 a 48 horas, se desarrollan rápidamente. Desde que uno se contagia, en 12 a 48 horas podría empezar a tener síntomas. O sea, es muy raro. Hay ciertos virus que son muy rápidos. Estuvimos acostumbrados al coronavirus, que nos hablaban de 3, 4 días de incubación, pero por ejemplo, los rinovirus en 12 a 24 horas podemos tener ya síntomas. Bueno, ¿y en qué momento nos volvemos foco de contagio? Es desde que empezamos a tener síntomas, desde que empezamos a tener secreción nasal, empezamos a tener tos. De hecho, desde que empezamos a sentirnos mal ya podríamos estar expulsando cierta cantidad de virus. Ese es el problema, que a veces uno no se siente tan mal o no vemos a los niños tan mal, pero ya son un foco de contagio. ¿Y estos síntomas son iguales en los adultos o son más leves? Bueno, son bastante parecidos. En general, en los niños tienden a ser un poco más leves, ciertas gripes pueden ser más que congestión nasal. En los adultos, pues a veces predomina mucho el malestar general de dolor de cuerpo, dolor de cabeza, cansancio. Y en los niños a veces son más los síntomas respiratorios, la tos, la congestión, la secreción nasal que tienen ellos. Doctor, ahora bien, hablemos de las complicaciones que se pueden dar con estas enfermedades virales en los niños. Bueno, las complicaciones son muy frecuentes. Las primeras tal vez son las infecciones de los oídos, las otitis medias, por la congestión que tienen ellos tan marcada en un catarro. Normalmente en 4, 5, 6 días empiezan con fiebres altas, dolor de oído, y esa es una de las complicaciones más frecuentes. La otra son los problemas de sinusitis, la rinosinusitis también, que ya un catarro que se prolonga más de 6, 7, 10 días y tenemos secreción verde, tenemos mucha congestión, ya debemos pensar que está complicándose con una sinusitis. Los otros problemas son las bronquitis o bronconeumonías, que son tal vez un poquito menos frecuentes, pero sí tenemos muchos niños con problemas bronquiales también en estos días. Doctor, algo muy importante, queremos que usted nos comente en niños con enfermedad como el asma, ¿qué sucede con este tipo de enfermedades virales que usted nos está mencionando? Bueno, ellos tienen mucho problema. Casi el 80-90% de las crisis asmáticas que tiene un niño asmático, cuando entra en crisis, cuando ustedes lo ven que empieza con dificultad respiratoria, con la fatiga,
casi son disparadas por infecciones virales. O sea, casi siempre tienen un virus unos días antes y después empiezan con la crisis de asma. Entonces, en ellos son muy importantes. En ellos las crisis de asma son más frecuentes cuando tienen una infección viral. Entonces, son niños de alto riesgo para desencadenar una crisis de asma cuando antes empiezan con un catarro, empiezan con algún tipo de molestia catarral. En los últimos tiempos nos hemos familiarizado mucho con los virus como el coronavirus y también la influenza, ¿verdad? Pero usted hablaba de un otro virus que de repente la gente en casa no tiene información. ¿Usted nos puede ampliar qué es el rinovirus que nos mencionaba? Sí, como les explicaba, el rinovirus es el que causa más frecuentemente los catarros comunes. Es un virus, el problema es que son casi más de 100 variedades del mismo rinovirus. Es como cuando ustedes escuchaban hablar de que una nueva variante de COVID y que otra variante, que 2, 3 variantes. El rinovirus puede tener más de 100 variantes. Es por eso el problema que tenemos al desarrollar inmunidad, que es frecuente que cause catarros y en niños, por ejemplo, esperamos de 8 a 10 catarros anuales causados por el rinovirus, porque conforme va conociendo cada rinovirus hace inmunidad y ya se va haciendo inmune, pero son más de 100 tipos de rinovirus. Pero es el principal causante de catarro, de lo que le decimos nosotros catarro o gripe, ¿verdad? Pero este tipo de enfermedad no viene, entre los síntomas no está la fiebre alta. Generalmente no. Generalmente son fiebres de 38, 39 grados. Y ya cuando vemos fiebres más de 39 grados, pensamos en otras cosas como influenza, COVID, por ejemplo, o que ya hay alguna complicación bacteriana asociada, digamos, especialmente una infección del oído, una neumonía, que esté complicando el catarro. Sí, no es frecuente que los síntomas, como tú dices, sean tan graves, ¿verdad? O sea, no son síntomas tan severos como una influenza o como un cuadro de COVID. Muy bien. Ahora hablemos de las medidas de prevención. Bien, pues hay que mencionar que en diferentes centros educativos ya el uso de la mascarilla es opcional para los padres de familia que deseen enviar a sus hijos con o sin mascarilla, y algunos de los niños que los envían sus papis con mascarilla se la quitan, ¿verdad? Y a veces entre la hora del recreo, ¿cuál era mi mascarilla? Y se ponen cualquiera. Y se intercambian y se les olvida. Pero ¿qué otra medida de prevención podríamos nosotros implementar como padres de familia, aparte de la mascarilla? Bueno, las medidas de prevención, las que hemos escuchado durante 3 años, ¿verdad? Lavarnos las manos. Lo que tú dices, usar la mascarilla, la dejaron de usar en los colegios, y ese es uno de los graves problemas que tenemos. La dejaron de usar, dejaron el distanciamiento social, que es otra cosa muy importante. Hay colegios donde todavía lo conservan, que no los dejan salir a recreo, sino que siempre están sentados en sus escritorios, solo para comer, no los dejan jugar, que al momento yo creo que está bien. El uso de la mascarilla, que es indispensable, el alejarse de la gente. Y la otra cosa es que no los envíen a la casa enfermos. O sea, llegan las mamás con los niños súper enfermos y lo primero que les están preguntando uno si al día siguiente lo pueden mandar al colegio. Y que no, porque se va a atrasar. Entonces yo creo que los colegios también deberían tomar ciertas medidas una cosa que ha pasado en algunos colegios es que mantienen las clases virtuales. Entonces los niños que no pueden asistir ingresan a lo virtual y de esa forma pues no pierden clases, no se atrasan. Pero muchos colegios lo quitaron, muchos colegios quitaron lo virtual y solo quieren a los niños presenciales. Entonces los padres tienen miedo de que se atrasen, que se les acumulen las tareas y los mandan enfermos. Entonces lo único que pasa es que se van a contagiar a los demás o se empiezan a complicar con otras infecciones ellos, ¿verdad? Bueno, yo siempre he dicho, doctor, que estos programas son esas citas gratuitas, ¿verdad? Por medio de televisión. Entonces yo quiero que usted en estos momentos nos dé unas recomendaciones para poder, pues, saber qué hacer como padres de familia cuando nuestros hijos empiezan ya con alguno de los síntomas que usted ha mencionado, pues fiebres altas. ¿Qué hacer en casa antes de ir con el doctor, por supuesto? Bueno, sí. Lo primero es, digamos, si tienen fiebre, usar acetaminofén. Que es tal vez uno de los que menos complicaciones tiene. Es cierto que a veces la fiebre no la podemos controlar con acetaminofén, pues podemos usar ibuprofeno, a veces diclofenaco, pero nunca en niños menores de 1 año porque pueden dar lesiones renales. Se puede usar algún tipo de anticatarral, digamos, que tenga algún antialérgico, como clofeniramina, que lo usamos frecuentemente, porque los otros antialérgicos más modernos, como loratadina, desloratadina, realmente no tienen mucho efecto sobre los síntomas catarrales. Entonces tratamos de usar algún anticatarral que tenga clofeniramina. Algunos tienen felinefrina que nos ayudan a descongestionar.
Lo que pasa es que tenemos que tener mucho cuidado con las dosis, ¿verdad? Porque es muy fácil intoxicar a un niño. Entonces, sí, realmente si los van a usar, traten de regirse por las dosis que recomiendan. La otra cosa, pues si en 2 o 3 días ven que se está empeorando el cuadro, no mejora, no les parece un simple catarro a los papás, pues ya ir a consulta para ver qué está pasando. Sí, lo mejor, ¿verdad? Porque llega un momento en el que por las altas fiebres pueden los niños deshidratarse y eso es algo bastante peligroso. Sí, por las fiebres, las secreciones también los deshidratan. El hecho de que, están enfermos y no están tomando, no se sienten bien, no toman suficiente líquido, no comen, también los va a deshidratar, entonces sí se pueden poner muy mal. Muy bien, y también entre las medidas de prevención hay que mencionar y las recomendaciones, reforzar el sistema inmune, y sabemos que usted en su clínica, doctor, confía en los productos de Pharmalat y pues receta y recomienda Sevilat. ¿Qué es lo que nos puede comentar? ¿Cuál ha sido la experiencia de Sevilat con sus pacientes? Sí, como lo hemos platicado en otros programas, ¿verdad? Es muy importante la nutrición en los niños, ¿verdad? Tener un suficiente aporte de vitaminas, de nutrientes. Entonces es por eso que usamos, lo hemos visto con el COVID especialmente, usar zinc, por ejemplo, se sabe que podía beneficiar a los pacientes con COVID. El catarro común también se sabe que puede beneficiarse mucho por ciertas dosis de zinc, que es lo que trae, por ejemplo, Sevilat, o la vitamina C, que también en parte ayuda, a los antioxidantes que tienen. El usar multivitaminas también, como hemos usado Multivitam, por ejemplo, ¿verdad? Que es usar un multivitamínico con vitamina D, con vitamina A, con vitamina C. O sea, el estado nutricional del niño es muy importante para que el sistema inmune esté bien desarrollado. Muy bien. Sevilat y Macrovitam, entonces, súper recomendados por parte del doctor que nos acompaña en esta ocasión, René Ordóñez, y por supuesto de toda la corporación Pharmalat. ¿Algo que desea agregar, doctor? Bueno, pedirles a los colegios que tengan más conciencia posiblemente, ¿verdad? Con que traten de que los niños que están enfermos no vayan a clases, pero que también sean más flexibles en el hecho de que si se atrasan con las clases, pues pueden reponerlas después, o volver a la modalidad virtual en que los niños que están enfermos se queden en casa y reciban sus clases en casa y no lleguen a contagiar a los demás niños. Y a los padres que no los envíen a clases enfermos, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por sus recomendaciones, y a usted gracias por la sintonía. Vamos a continuar conociendo más consejos de salud. Sevilat es un bioconjugado de nuevo de biomoléculas y cuya composición ha venido a favorecer la acción del sistema inmune. La composición del mismo, a base de beta-alaína, ácido ascórbico, magnesio y vitamina C, tienen en conjunto una acción sobre el sistema de defensas del organismo. Sevilat puede ser tomado por niños y adultos y ha demostrado una eficacia muy alta en disminuir y contrarrestar los efectos que enfermedades virales como el resfrío común, el catarro y las gripes tienen en la población. Después de estos consejos de salud, Sevilat, que tiene vitamina C, el zinc, el magnesio, una molécula que se llama beta-alaína, que es un polifenol, y que la idea de esto es que en conjunto, ¿verdad?, hagan una sinergia, que una favorezca justamente a la otra para tener un efecto mucho más fuerte, mucho más positivo, y con eso pues responder justamente ante la agresión que estamos teniendo. no se despegue de los investigadores médicos. El Centro de Innovación Médica pone a tu servicio Mediconsulta SIM, que te brinda una experiencia clínica desde tu casa. Ingresa a www.pharmalat.net en la pestaña Mediconsulta y podrás estar en contacto con cualquiera de nuestros médicos del SIM. Contamos con seguimiento a tu caso clínico, consultas virtuales por chat o videollamada, servicio personalizado desde la comodidad de tu casa, confirmación de citas para consulta en clínica. Si deseas más información, comunícate con nosotros al 3013 3596. SIM, juntos somos más fuertes. Y qué gusto estar con ustedes nuevamente en Aliment Transformando Vidas. Y hoy contamos con la presencia de Vanessa Monzón, gerente de servicio, quien nos acompaña para contarnos un poco sobre las 7 habilidades de los profesionales multinivel. ¿Cómo estás, Vanessa? Muy bien, Isia, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. La verdad es que es un gusto tenerte aquí. Creo que hoy es muy importante para que todos los televidentes puedan vivir la experiencia de lo que es ser líder en Aliment, ¿verdad? Y hoy pues te quiero preguntar, Vane,
¿Cuál es el primer consejo que tú le podrías dar a nuestros líderes para prospectar? Porque creo que todos los líderes se preguntan, bueno, ¿cómo empezamos a prospectar en este negocio, verdad? ¿Nos puedes contar un poquito sobre tu primer consejo para nuestros líderes, por favor? Bueno, en primer lugar, deben hacer una lista de contactos, sobre todo con sus familiares, con personas que tengan cercanas en la iglesia, en su comunidad, y sobre todo no descartar a aquellas personas que ustedes crean que no pueden ser compatibles o que no puedan tener la aceptación que ustedes quisieran del producto. Todas las personas que ustedes conozcan pueden tenerlas en ese listado de contactos y todas son una posibilidad positiva para poder emprender el negocio con ellos. Excelente, y qué buena oportunidad también para comentarles lo importante que es conocer personas en otros ambientes, ¿verdad? Creo que un ejemplo muy puntual en el caso de los líderes Alimen son, por ejemplo, los gimnasios, tú lo comentabas ahorita, la iglesia, puede ser incluso amistades del colegio, de la infancia, bueno, incluso creo que varios nos han comentado en oportunidades el tema de que conocen a personas en el supermercado, ¿verdad? Entonces, no sé si nos puedes contar un poquito sobre eso, si has tenido algún líder con esa oportunidad, ¿verdad?, de crecer su red a través de estos conocidos, porque creo que es importante tener en mente que todos los días, incluso en el elevador, podemos conocer a una persona, ¿verdad? Entonces, no sé si nos cuentas un poquito más de eso, Vane, por favor. Claro que sí, pues definitivamente las redes sociales son otra forma de que podemos contactar personas, o también partiendo de nuestro círculo principal, conocidos de este círculo principal puede ser una excelente opción. Además de todos esos lugares que, como les decía Isia hace un momentito, pueden tener pues muchísimas sorpresas en cuanto a personas que pueden ingresar al negocio con nosotros. Súper, excelente. Creo que, bueno, ya la última parte, Vane, que nosotros pues implementamos muchísimo en Alimen es tener disciplina. ¿Y a qué me refiero con disciplina? Es poder contar con 3 opciones, que la primera ya la dijimos. Una, que es hacer la lista de contactos. La segunda, siempre tener en mente que a donde sea que vayamos vamos a conocer a personas y podemos presentar nuestro producto. Y la tercera, Vane, que creo que es la que más nos ha funcionado, porque nuestros líderes tienen en mente que pues todos los días tienen que ir agregando personas a esta lista, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros practicamos esa parte de agregar 2 o 3 personas diariamente? Bueno, ese es un excelente tip. Ir agregando nuevas personas día a día, no subestimar o no asumir que hay personas que no les interesa posiblemente el producto. Al contrario, todos necesitamos hacer un cambio de estilo de vida y todos estamos buscando mejorar nuestra salud. Y qué mejor que de manera natural con Alimen. Muchas gracias, Vane, y esto fue nuevamente Alimen Transformando Vida con la cápsula de las 7 habilidades de los profesionales multinivel. Síguenos en redes sociales. Tos, dolor de cabeza, fiebre, secreción nasal. Toma Lemovit Plus, la fórmula perfecta para el alivio efectivo de los síntomas de la gripe. Farmalad, liderazgo de calidad.